11.4. La represión, el exilio y los movimientos de protesta contra la dictadura. La cultura durante el franquismo en España y en el exilio. Tras la Guerra Civil, 1936 a 1939, el régimen franquista consolidó su poder mediante una intensa represión destinada a eliminar cualquier oposición y fortalecer el control absoluto del Estado. Esta represión incluyó la ejecución de entre 30.000 y 50.000 personas durante la posguerra y el encarcelamiento de entre 400.000 y 500.000 presos políticos al finalizar el conflicto. Los métodos empleados fueron implacables: fusilamientos, torturas, trabajos forzados y la creación de más de 300 campos de concentración. Leyes como la de responsabilidades políticas de 1939, la de supresión de la masonería y el comunismo de 1940, y el Tribunal de Orden Público, TOP, establecido en 1963, formalizaron la represión. Además, la violencia física se extendió a las mujeres que desafiaban los roles tradicionales mediante humillaciones públicas, como el rapado de cabello. Fuerzas como la Guardia Civil, la Policía Armada y la Falange desempeñaron un papel clave en la represión, mientras que la censura estricta controlaba los medios de comunicación, la literatura y el arte. El exilio fue otra consecuencia directa de la derrota republicana y la represión del régimen. Entre 400.000 y 500.000 personas huyeron de España en 1939, buscando refugio en países como Francia, Hispanoamérica, y en menor medida, la URSS y Estados Unidos. En Francia, muchos exiliados fueron internados en campos de refugiados como Argeles-sur-Mer, y tras la ocupación nazi, unos 7.000 republicanos españoles fueron enviados al campo de concentración de Mauthausen. En Hispanoamérica, México, bajo el liderazgo de Lázaro Cárdenas, acogió a unos 20.000 refugiados, mientras que Argentina también se convirtió en un destino importante. Las condiciones de vida de los exiliados eran precarias, con pobreza generalizada y una pérdida cultural significativa debido al éxodo de científicos, artistas e intelectuales. El gobierno en el exilio, liderado por figuras como Indalecio Prieto, trató de establecer alianzas con los monárquicos, aunque sin éxito, lo que debilitó su influencia internacional. Los movimientos de protesta contra la dictadura evolucionaron a lo largo del franquismo. Durante los primeros años, 1939 a 1950, la resistencia se centró en el Maquis, una guerrilla comunista y anarquista que intentó invadir el Valle de Arán en 1944, aunque fracasó y fue extinguida por la Guardia Civil en 1947. En 1945, el Manifiesto de Lausana, emitido por Don Juan de Borbón, pedía la instauración de una democracia. En las décadas de 1950 y 1960, comenzaron a emerger nuevos focos de oposición, como las protestas estudiantiles en Madrid contra el SEU, el Partido Comunista de España, PCE, con su política de reconciliación nacional, en 1956, y sectores progresistas del clero tras el Concilio Vaticano II, 1962 a 1965. El Contubernio de Múnich en 1962 reunió a opositores republicanos y monárquicos en busca de la entrada de España en la Comunidad Económica Europea. Leves aperturas, como la Ley de Prensa de 1966 y la designación de Juan Carlos como sucesor en 1969, marcaron un tímido cambio. La crisis final del franquismo, 1960 a 1975, estuvo marcada por huelgas obreras organizadas por las comisiones obreras desde 1960, la lucha armada de ETA, iniciada en 1961 y responsable del asesinato de Carrero Blanco en 1973, y las acciones violentas del FRAP desde 1973. El proceso de Burgos, en 1970 y la ejecución de Puig Antich en 1974 generaron fuertes críticas internacionales, al igual que los fusilamientos de septiembre de 1975, que indignaron a gran parte del mundo. Paralelamente, la oposición se unió mediante organizaciones como la Junta Democrática en 1974, liderada por el PCE, y la Plataforma de Convergencia Democrática en 1975, impulsada por el PSOE y el PNV. En el ámbito cultural, el franquismo se caracterizó inicialmente por una ruptura con la tradición republicana y una fuerte censura. Durante las décadas de 1939 a 1950, el nacionalcatolicismo dominó la cultura, promoviendo el adoctrinamiento mediante la exaltación del caudillo, la raza y el imperio, y fomentando una cultura de masas basada en el cine, las novelas rosas, los toros y el fútbol.
autores afines como José María Pemán y Luis Rosales tuvieron protagonismo, mientras que figuras del 27 como Dámaso Alonso y Vicente Aleixandre continuaron escribiendo bajo restricciones. A partir de los años 50, se inició una tímida apertura, marcada por la Ley de Prensa de 1966. La literatura crítica de autores como Torrente Ballester y Camilo José Cela comenzó a emerger, y el cine de Luis García Berlanga y Carlos Saura ofreció una visión más crítica del régimen. En educación, la Ley General de Educación de 1970 promovió la coeducación, y el porcentaje de mujeres en el bachillerato creció hasta un 45% en los años 70. En el exilio, la cultura floreció de manera significativa. Poetas como Juan Ramón Jiménez, ganador del Nobel en 1956, y Rafael Alberti continuaron su legado, mientras que filósofos como José Ortega y Gasset, historiadores como Américo Castro y Claudio Sánchez Albornoz, y artistas como Picasso, Miró y Dalí se consolidaron como figuras internacionales. El Guernica de Picasso, creado en 1937, se convirtió en un símbolo del sufrimiento de la guerra civil y la represión franquista, reflejando cómo el exilio no solo preservó la cultura española, sino que también la proyectó hacia una dimensión global. Estos movimientos culturales y de protesta sentaron las bases para la transición democrática tras la muerte de Franco en 1975.